Buenas noches, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Gracias por atender siempre a nuestra cita. Desafortunadamente, una vez más, por cuestiones de trabajo en turnos nocturnos, no puedo estar conectado con ustedes en vivo. Sin embargo, aquí estamos entregando nuestro estudio bíblico semanal. Es un privilegio poder llegar a todos ustedes a través de estas plataformas electrónicas y de esa manera poder compartir la palabra de Dios y darle seguimiento a estos estudios que estamos haciendo. Gracias a todos por su atención y gracias para aquellos que nos han dado subscribe esta semana en nuestra cuenta en YouTube y también aquellos que nos han dado follow en la cuenta de Instagram, Estudio Bíblico Tenerife, en donde usted puede ver estos estudios y otro material en vivo también los días jueves. Gracias a todos ustedes y vamos a dejar los siguientes minutos en las manos de Dios. Vamos a prepararnos en oración para entender lo que Dios quiere decirnos. Señor, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder entregar este mensaje de la palabra de Dios. Señor, lo hacemos con toda la responsabilidad del mundo, porque sabemos lo importante que es, lo profundo, lo poderoso que es el mensaje de la palabra, Señor, y no queremos nosotros como seres humanos tomarlo a la ligera. Es por eso que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para poderlo hacer correctamente. Y eso es en lo que los próximos minutos deseamos. Que la unción del Espíritu no solo pueda acompañar a la persona que comparte el mensaje, sino a aquella que lo recibe. Donde quiera que mis hermanos y hermanas estén reunidos, yo te pido que la presencia del Espíritu de Dios llegue hasta esos lugares, que los acompañe en todo momento, que llene sus corazones y que todo lo que vamos a aprender, lo que vamos a leer, lo que vamos a asimilar tenga sentido para nuestras vidas en el tiempo que nos resta estar en este mundo, para que cuando estemos en tu presencia podamos disfrutar plenamente de todas las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Te damos gracias, Señor, por estos minutos y por este estudio. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos sean todos, gracias por su atención a este estudio. Vayan conmigo, por supuesto, a el libro de Deuteronomio capítulo 28. Hemos estado en las últimas semanas estudiando este capítulo, que es un capítulo sumamente importante. Los primeros versículos, la primera mitad o la primera porción de este capítulo es de mucha bendición para todos nosotros. Son promesas de Dios que hay para nosotros, por supuesto, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Cada trato con Dios tiene algo que tenemos que hacer, tiene una acción que Él espera que nosotros hagamos, y es importantísimo que ustedes y yo entendamos ese principio. Siempre va a ser así. Van a ser cosas muy sencillas, van a ser cosas de fe, van a ser actividades como orar, van a ser actividades como leer la palabra, ser obedientes, restringirnos de hacer lo malo, cosas que deberían ser fáciles para todos nosotros, y en base a eso vamos a recibir un cúmulo de bendiciones de parte de Dios. Pero también la segunda parte de este capítulo de Deuteronomio lo hemos analizado porque es un capítulo duro, porque si bien es cierto, hay muchas bendiciones reservadas para los obedientes, para aquellos que le sirven a Dios, para aquellos que se han entregado verdaderamente en hacer su voluntad, las consecuencias que hay de poder no hacerlo son grandísimas. Y es terrorífico el poder leer todas las cosas que nos pueden pasar si nosotros decidimos abiertamente negar el poder de Dios, negar la existencia de Dios, negar el sacrificio de su Hijo Jesucristo por nosotros y abiertamente empezar a ser desobedientes. Es horrible lo que eso sucede. Si usted quiere saber acerca más de esto, vea nuestros estudios anteriores acerca del libro de Apocalipsis, iba a decir, el libro de Deuteronomio. Ahora, lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con nuestra descendencia. Y es por eso que hemos titulado esta porción del mensaje La promesa del Señor sobre tu vida y también sobre la de tu descendencia. Porque hay promesa para nosotros. Nosotros nos toca hacer el surco, empezar a caminar de manera que de nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sepan cuál es el camino correcto a hacerlo. Y esto es lo que Dios promete. Promete todas esas bendiciones para nosotros y nuestra descendencia, y todas las maldiciones también para nosotros y nuestra descendencia si no hacemos esto de la manera correcta. Es por eso que es importantísimo analizar este texto, así que ojo con esto. Vamos a analizar los versículos del 58 al 63
Y ustedes podrán decir, hey, pero del último que estudiamos, que era el 45 al 58, hay un montón de versículos ahí que no vamos a estudiar. ¿Cómo no? Si usted quiere los lee, pero se va a dar cuenta que es más tenebrosa la cosa, se sigue poniendo feo, porque las maldiciones se siguen mencionando. Y hay una gran lista de cosas que son muy claras, que son muy evidentes y que podemos analizarlas con una sola lectura. Pero Dios nos ha hecho saltar hasta el versículo 18 al 63 para que podamos hacer un análisis de este evento, hablar acerca de nuestra descendencia. Esto es duro. Veamos lo que dice. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y la Biblia lo pone en letras mayúsculas, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra, la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí vamos a ver dos palabras clave que es necesario que ustedes y yo comprendamos. Pero vamos a hablar acerca de la descendencia. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes. La promesa está hecha para nosotros y para nuestra descendencia si es que ellos deciden tomarla. Ustedes y yo podemos haber dado todos los pasos. Esto es una realidad que duele un poco. Nosotros podemos haber tomado todos los pasos para encontrarnos con Dios, para abrazar la fe en Jesucristo, para poder pasarle esto a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, y quererlos guiar por el camino correcto, y quererles enseñar el temor a Dios, el verdadero temor a Dios. Pero al final ellos van a crecer, al final ellos van a ser adultos, al final ellos van a desarrollar su vida y van a tomar sus propias decisiones. Y probablemente tomen la decisión de no seguir al Señor, de no serle obediente a Dios, de no tener el suficiente temor como para que Dios pueda regir su vida. Eso es doloroso, es triste, pero eventualmente ellos tomarán esa decisión como adultos. Nuestra tarea como padres es siempre inculcar, siempre hablar, siempre decir. Pero como todos ustedes saben, aquellos que tienen hijos mayores, adultos, ya casados, con hijos y todo, se dan cuenta que uno llega a un momento en que es un consejero únicamente. Ya no puede exigirle nada a nadie. Ya no puede exigirle a nuestros hijos que ellos tomen decisiones sabias en cuanto a Dios, porque ya están adultos. Uno se ha quedado nada más en el consejo. Pero en ese momento se da cuenta uno de qué tan buen trabajo hizo al principio, desde pequeños, como para que ellos le teman al Señor y que cuando son adultos puedan tomar las decisiones correctas y adecuadas, si ellos deciden tomarlas. Nuestro trabajo va a ser permitir que Dios pueda derramar bendición sobre cada uno de nosotros para que nosotros podamos derramar bendición sobre nuestra descendencia hasta que se nos sea posible. Después vendrán los nietos y los nietos tendrán esa oportunidad. Probablemente usted tenga a sus nietos cerca y tenga la oportunidad de seguir heredando las bendiciones de Dios a través del conocimiento de su palabra, del temor a Dios e inculcarlo a esa siguiente generación. Probablemente sus nietos no viven en el país y están siendo educados por sus hijos en otro país y están lejos. Por lo tanto, se hace difícil el hecho de poder trasladar esa misma herencia a esa nueva generación. Y tal vez lo hacemos a través de una videollamada, y tal vez lo hacemos a través de un video, de mandando palabra o de mandando versículos o qué sé yo, de cualquier forma, pero que es, por supuesto, más limitado que teniendo a nuestros seres queridos al lado nuestro. Pero todo esto incluye el hecho de que yo tengo que hacer el esfuerzo por hablarles de Cristo a estas generaciones. Al final,
será decisión de nuestros hijos enseñarle las bendiciones de Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así seguirá la bendición hasta tercera, cuarta y quinta generación de los que aman a Dios. No es el hecho de que yo quiera quitarme la responsabilidad que tengo como líder del hogar, como líder de una familia, de poder trasladar el mensaje de la palabra de Dios. Lo seguiré haciendo. Seguiré demostrándole a mis hijos o a nuestros hijos que nos ha ido bien con Cristo. Que nos ha ido bien, no estoy hablando de cuestiones materiales ni profesionales, nos ha ido bien con Cristo. Tenemos la salvación eterna, tenemos el perdón de los pecados y Cristo, el Señor, Dios Todopoderoso, ha cumplido sus promesas sobre nosotros y nos ha dado la oportunidad de la vida eterna. Es necesario que todos nosotros comprendamos ese principio. Cuando nosotros entendemos esa verdad y el temor de Dios llega a nuestra vida, lo podemos nosotros trasladar a la siguiente generación. Y es por eso que es importantísimo que comprendamos el lado bueno de servir a Cristo, de obedecerle y de tenerle temor, y también comprender el lado malo de desobedecer a Dios y no tomarlo en cuenta en nuestras decisiones. ¿Cómo es entonces el cumplimiento de la promesa del Señor? Y hemos hablado en algunos estudios hace unos días, siempre con respecto a este tema del libro de Deuteronomio, la obediencia como factor determinante. Dice la Biblia en el versículo 58 que hemos estado ahora tocando: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible. Y deja 2 puntos ahí. Me encanta cómo rompe el tedio de las maldiciones este texto, y de repente hace una pausa y dice: temiendo este nombre glorioso y temible. 2 puntos: Jehová tu Dios, y lo pone en grande, en letras grandes. Me encanta porque llama la atención, porque enciende las alarmas, porque dice: no estás hablando de un jefe, no estás hablando de un presidente, no estás hablando de un rey, no estás hablando humano, por supuesto, no estás hablando de una empresa, no estás hablando de un ser humano, estás hablando de Jehová tu Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y es por eso que Dios pone la condicionante para el cumplimiento de la promesa sobre la vida de cada uno de nosotros y después la herencia que le dejaremos a nuestra descendencia. Yo puedo no dejar un peso partido por la mitad para mi descendencia, pero sí les tengo que dejar el camino preparado para que sepan cómo llegar a la presencia de Dios, cómo encontrar en el Señor siempre el consejo exacto y sabio para tomar decisiones en su vida, a través de una sabiduría divina y el conocimiento de Dios, de su palabra, y lo que le es bueno y agradable a Dios y lo que no es. Ellos podrán ser exitosos y les irá bien con Cristo en la vida, sin esperar que yo pueda dejar un peso partido por la mitad. Entonces la descendencia en ese momento será bendecida a través de las bendiciones que nosotros recibimos. Al final dependerá de ellos y de las decisiones que tomen como seres humanos adultos y responsables de si siguen o no siguen a Cristo. Depende de la decisión. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, dice el versículo 58. Cuidar, guardar, obedecer la palabra de la ley del Señor. Y no cuidar, en este caso, es decidir desobedecer y ser rebelde a la palabra de Dios. La decisión de obedecer o desobedecer íntimamente va a estar ligada al hecho de que si el creyente teme, o como ya lo hemos visto antes y hemos hablado acerca del verdadero temor, es un respeto grande hacia Dios, un sincero deseo de no entristecerlo. El nombre glorioso de Cristo, el temor a Dios, es el que nos va dando esto, ese deseo de no fallarle y de obedecerle. Y es por eso que está esta frase que ya repetí hace un momento: temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Vamos a ver una historia en la Biblia muy triste acerca de un sacerdote. Un sacerdote ya estaba entrado en años, estaba ya
a punto de jubilarse quizá, y es el sacerdote Elí. Él hizo lo que pudo con sus hijos. Sus hijos también siguieron la casta sacerdotal, porque eso se daba por familia, es decir, por linaje, por herencia, y ellos habían llegado a ser sacerdotes también. No sabemos de qué manera Elí instruyó a sus hijos desde que eran pequeños. Sabemos que ellos habían llegado al sacerdocio no por vocación, no por llamado, sino por herencia, porque era la línea de sucesión. Pero las cosas que ellos hacían estaban muy lejos de la voluntad de Dios. Vamos por favor a 1 de Samuel capítulo 2 versículos del 22 al 25. 1 de Samuel capítulo 2 versículos 22 al 25. Dice la Biblia: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por ello no oyeron, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Él tiene una reflexión en este momento ya muy viejo. Ya era muy tarde. Sus hijos ya estaban grandes y estaban disfrutando los placeres de la vida. Si leemos bien la historia de estos dos hombres, ellos, dice la Biblia, que eran los que entraban y salían del templo, eran los sacerdotes. Y ahí dice que dormían con las mujeres que llegaban a atender el templo. Que entraban y salían, tenían relaciones con ellas. Dentro del templo se pueden ustedes imaginar cómo profanaban ellos la presencia de Dios. Por supuesto que Dios estaba absolutamente molesto con esta pareja de hombres. Y cuando venía Elí, probablemente ya fue muy tarde. No sé, no sabemos, no podemos juzgar al sacerdote Elí. No sabemos si él desde pequeño, cuando sus hijos estaban pequeños, no fue un padre presente en la casa, no fue un padre que dejaba palabra de Dios, que les enseñaba, que les inculcó. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que cuando estos hombres fueron adultos haciendo el mismo trabajo que su padre, le faltaron el respeto a Dios. Y este hombre los quiso venir a corregir a estas alturas, pero fue imposible. Ellos ya no hicieron caso. Él los regañaba y les decía: ¿cómo es posible esto que oigo, que ustedes hacen todas estas cosas? Pero a ellos sencillamente no les importó. ¿Cuál fue el veredicto entonces en el versículo 25? Al final dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esa es la conclusión. ¿Conoce usted algún creyente de los cuales puede decir que ha visto la confirmación del Señor sobre sus vidas? ¿Conoce usted a alguien en que en verdad usted dice, de plano, que aquí llegó Dios e hizo un impacto sobrenatural sobre la vida de esta persona, o de esta familia, o de esta pareja, o de esta amiga o amigo? Y usted dice, de verdad Dios hizo un cambio sobrenatural y radical, y ellos y sus familias empezaron a hacer una transformación completa. ¿Conoce a alguien así? O usted mismo puede testificar que Dios transformó su vida una vez se dio a conocer a usted. ¿Cómo cree que es una vida llena de respaldo del Señor en el diario vivir? ¿Y por qué cree que es así? ¿Cómo es el cumplimiento de las promesas de Dios y de las bendiciones de Dios que hemos leído en la primera parte de este capítulo a todos aquellos que una vez entregaron su vida y que han tratado, se han esforzado por ser obedientes, por guardar el temor a Dios y por seguir su palabra? El resultado de la decisión de desobedecer a Dios, entonces, es lo que hemos aprendido hasta este momento. Esto es para nuestras generaciones. Es necesario que nosotros le digamos a nuestros hijos y nietos: tengan cuidado desde hoy, desde pequeños. Si no tuvieron la bondad de nacer en una familia cristiana, de aquellos que desde pequeños iban a la iglesia, aprendían a cantar, aprendían a leer la Biblia, sino que llegaron, la familia completa llegó ya un poco grande a la iglesia y poco a poco han ido luchando con cuestiones del pasado, es necesario que ellos también entiendan este principio. Versículo 59 que estamos leyendo, Deuteronomio 28, 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas
y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Versículo 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Ahora, este es el momento en el que nosotros también vamos a depositar un poco de responsabilidad sobre nuestra descendencia. Si nosotros hemos cumplido como cabeza de familia, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las verdades de Cristo, compartiendo lo que verdaderamente dice la Biblia y cuáles son los pasos a dar, es necesario que cuando nuestra descendencia vaya creciendo en edad, en responsabilidad y en madurez, también den los pasos requeridos para hacer lo mismo que un día hicimos por ellos. Es necesario poner responsabilidad sobre nuestra descendencia. Dios nos ha dicho claramente que las bendiciones para nuestros hijos son bendiciones para ellos, porque han decidido seguir a Cristo. Eso es lo que vemos acá. Porque han decidido entregar su vida a Cristo. Dios va a bendecirlos a ellos. Por lo tanto, nosotros también vamos a ser bendecidos. ¿Qué padre no está feliz que le vayan bien a sus hijos? ¿Qué padre no está feliz que sus hijos estén avanzando bien en su edad, en su salud, en su matrimonio, en la crianza de sus hijos y que vayan desarrollándose de acuerdo a la voluntad de Dios? Lo que los bendice a ellos nos bendice a nosotros. Pero Dios va a bendecirlos cuando ellos sean obedientes y le teman a Dios. Vendrán en aumento impresionante las plagas sobre la vida, dice, maravillosamente, es la palabra que usa, sobre la vida del desobediente o del que no teme a Dios. ¿Qué entendemos por estas palabras plagas que usa este texto acá? Viene de un vocablo hebreo, por supuesto, porque está en el Antiguo Testamento, que significa calamidad, catástrofe, aquello que causa problemas o dificultades. Todo esto es lo que va a venir encima. Tal vez no va a ser la plaga de la viruela del mono o el COVID. Pueden ser también, pueden ser, no estoy diciendo que no, puede ser que sí. Pero las plagas de la calamidad, la catástrofe, los problemas diarios que no nos dejan salir adelante, también van a venir. El Señor aumentará el dolor, los problemas, las dificultades. Y puede ser que sea difícil que me escuchen decir esto, pero ya lo explicamos en el estudio pasado. Dios es un Dios de amor, pero no podemos tener una visión distorsionada de Dios. Él sigue siendo Dios, Dios de justicia. Él sigue siendo Dios celoso, dice la Biblia. Él quiere que nosotros alabemos su nombre, exaltemos su nombre, vivamos para Él y que cumplamos su palabra. Esa es la voluntad de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que me hizo. ¿Cómo le voy a decir que no? Si es el Dios que gobierna. Y Él también tiene toda potestad para poder quitarme la bendición. Los males que ellos fueron testigos, que le vinieron a sus enemigos, a los israelitas que fueron testigos que le vinieron a sus enemigos en Egipto, son los mismos males que le puede llegar al pueblo de Israel si siguen siendo desobedientes. Y es de eso lo que nosotros tenemos que aprender. Y es de eso lo que nosotros tenemos que anunciar a nuestra generación, a nuestra descendencia. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán, dice el versículo 60 que hemos aprendido. El fin del castigo entonces será hasta que el desobediente sea destruido. Versículo 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová lo enviará sobre ti hasta que seas destruido. Qué horrible. No queremos estar siendo destinatarios de ese versículo bíblico. Queremos seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque perdemos en la desobediencia y en la falta de temor los derechos de la promesa. Dios puede haberme prometido algo a mí. Dios puede haberle prometido algo a usted. Dios puede haberle prometido algo a su esposa, a mi esposa o a quien sea. Pero se pierden los derechos de la promesa, la descendencia que no les fiel a Cristo. Se corta el derecho de la promesa, como lo hemos visto. Si usted se pone a leer la historia de muchos de los reyes, en Primera de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, se va viendo cómo hay reyes buenos y reyes malos que no siguieron las instrucciones de Dios. Eso puede pasar. Es por eso que hoy tenemos esa responsabilidad. Nuestra descendencia tiene la responsabilidad de buscar para cuando ellos sean líderes de sus familias, para cuando ellos puedan liderar al grupo familiar y nosotros ya no estemos, sigan guardando el temor a Dios y su palabra.
Versículo 62, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros. Eso le llena de gozo a Dios. Hacernos el bien y multiplicarnos es lo que a Dios le gusta. Pero también va a llegar un momento en que Dios va a decir, hasta aquí. Se gozará Jehová en arruinarnos y en destruirnos, y seréis arrancados sobre la tierra. Es dura esta palabra. En lugar de ser una multitud, como era el deseo del Señor, en la promesa original es que hoy seremos pocos, es lo que dice esto, y quedaréis pocos en número. Una reducción en nuestra familia, una reducción en nuestras bendiciones a causa del juicio de Dios, como resultado, por supuesto, de la desobediencia y la falta de temor. No es fácil esto, no es sencillo con lo que estamos nosotros ahora lidiando, porque también existe, como dije al principio, el hecho de que nuestros hijos se hacen viejos también, igual que nosotros, están creciendo y es más difícil que ellos nos hagan caso ya cuando están a una edad como por supuesto, los hijos de Elí. Pero tenemos que seguir, aunque no nos van a hacer caso porque sencillamente ya no están bajo nuestra autoridad, van a hacernos caso por nuestro testimonio. Nos va a ir bien con Cristo y ellos lo van a ver. Y ellos tendrán que tomar su decisión. Nuestra decisión, hasta que Dios nos llame, va a ser seguirles mencionando, les guste o no, el poder de Dios sobre nuestra vida y la misericordia que hay en Dios para aquellos que le obedecen. La familia de Elí. Veamos un poquito más acerca de la familia de Elí, que no estaba muy bien alineada. Este hombre era sacerdote, había estado guiando al pueblo, se supone, en la parte espiritual. Pero vemos que su familia no estaba muy bien adecuada a las cosas de Dios. Primero de Samuel 4, del 14 al 22, dice la Biblia: cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. El arca de Dios para el pueblo de Israel en este tiempo era la presencia misma de Dios. El arca de Dios era la guía del pueblo de Israel, iba delante del pueblo todo el tiempo, y la podían levantar nada más los levitas, que eran una casta, que eran los únicos autorizados a tocar el arca, era la presencia misma de Dios. Y en esta batalla vemos que no solo matan a los dos hijos de Elí, que ya había sido profetizado, sino también se roban los filisteos el arca de Dios. La presencia de Dios sale del pueblo de Israel porque no fueron obedientes ni le tuvieron temor a Dios. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y ahí termina la vida de este hombre, que no había podido cumplir al pie de la letra el mandato de Dios. Pero no termina todo eso ahí. Vea lo que pasa en el versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, uno de los dos que habían muerto en la batalla, de estos que se metían con mujeres y hacían todo mal ahí, dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría la mujer, imagínese usted, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó el niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Vemos cómo toda la familia entró en este problema,
porque no hubo una sabia herencia, no la herencia que da el estatus de sacerdocio, no la herencia que da el hecho de ir nada más a la iglesia. Hemos entendido siempre, y siempre lo vamos a decir, nuestros hijos no son salvos por herencia. No solo porque yo soy salvo o estoy aquí compartiéndoles a ustedes la palabra de Dios, mis hijos serán salvos por herencia. La salvación eterna y el perdón de los pecados es un trato personal, es individual. Hay que ir a la presencia de Dios, aceptar a Cristo en el corazón, no solo porque eran los hijos de Elí, ya automáticamente, como fueron llamados sacerdotes, también iban a ser servidores de Dios. Grave error. Nuestros hijos deben tener su encuentro personal con Jesucristo. El Salmo 112, cierro con esto, Salmo 112, versículos del 1 al 10, dice: prosperidad del que teme a Jehová. Ese es el título que le pusieron algunos teólogos a esto. Versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y le irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Esto es la herencia para aquellos que aman, obedecen, cumplen el propósito de Dios en su vida, y para aquella descendencia que decide tomar el paso de seguir las bendiciones de Dios para la familia. Si usted quiere dar este paso de fe de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, le invito a que lo haga. Es bien sencillo. Es con una sencilla oración, simple, de corazón, diciéndole a Dios que quiere entregarle su vida a Él, que cree en lo que el Señor Jesucristo, su Hijo, vino a hacer por nosotros en la cruz. Y una vez usted pueda dar ese paso de fe, Dios derramará esa bendición y usted iniciará entonces una nueva generación en Cristo Jesús. Si quiere dar ese paso de fe, le invito a que hagamos juntos esta oración, que cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad de poder corregir el rumbo de mi vida y de recibir de ti todas estas bendiciones que nos has prometido. Pero sobre todo, Señor, de poder desarrollar una buena relación contigo en temor y en obediencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Terminamos este estudio de esta oportunidad con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder compartir este mensaje. Oramos por nuestra descendencia. Los cubrimos con la sangre preciosa de Cristo. Ayúdalos dándoles sabiduría para poderse mantener en el camino, para poder entender que en la obediencia y en el temor a Dios está el seguro de vida eterna y el seguro de vida para bendición mientras estemos en este lugar. Te pido, Señor, por nuestras descendencias, por nuestros hijos, por aquellos que tienen nietos, bisnietos. Te pido, Señor, para que todos ellos entiendan de que tienen que acercarse a Cristo y continuar esta herencia que un día se les traspasó, el conocimiento de la palabra de Dios. Ayuda a nuestros hijos y nietos, Señor. Te damos gracias por lo que hemos aprendido de ti este día y entregamos siempre a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su asistencia. Que Dios los bendiga y si Él nos lo permite, nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.